saber por dónde ponerme. Agradecer a vuestra presencia esta tarde aquí en el inicio de esta exposición y agradecer pues, enormemente a Cristina Núñez, la diputada del área de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, también a Isidoro, a Patricia y pues a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en representación de la Diputación. Pues agradeciéndole enormemente el apoyo que siempre la Diputación nos da a los municipios pequeños y medianos, además de todas las inversiones que se vienen haciendo en nuestros municipios en materia de obras y de empleo, pues también recibimos el apoyo en materia de cultura. Hoy inauguramos la exposición de la campaña Un libro, un amigo, de la Fundación Germán Ruiz Sánchez Pérez, en convenio con la Diputación, que se inició entre el Ayuntamiento de Herrera del Duque ya por el año 2004 y la Diputación. Gracias a este proyecto, las bibliotecas públicas, esencialmente de los pueblos pequeños y medianos, como antes decía, podemos disfrutar de encuentros con un autor, exposiciones como la que hoy vamos a inaugurar, cuentacuentos y todo tipo de actividades que acercan la lectura a los pequeños y a los grandes aficionados. Muchas de estas actividades se realizan en colaboración con nuestros centros educativos, con el Centro de Educación Infantil, el colegio, así como el Instituto Benazaire, y para las que por supuesto es indispensable la buena labor de coordinación y colaboración de estos centros con nuestra biblioteca y también con nuestro ayuntamiento. La exposición que hoy nos ocupa, Cortázar, lector del mundo, es un homenaje a Julio Cortázar, que nació en Bruselas en el año 1914. Julio Cortázar es considerado uno de los autores innovadores y originales de su tiempo, con contenidos que cabalgan entre lo real y lo fantástico. En esta muestra podremos disfrutar de primeras ediciones, objetos personales, correspondencia, fotografías, traducciones, etc. Reiterar mi agradecimiento a la Fundación Ruy Pérez y a la Excelentísima Diputación, a su persona que hoy la representa aquí, a la diputada de Cultura Cristina Núñez, por su implicación con los municipios, por realizar proyectos como este que permiten a las bibliotecas pequeñas poder ofrecer un abanico amplio de calidad y que fomentan el gusto por la lectura para todas las edades. Así que yo, por mi parte, nada más que añadir, le doy ya la palabra a Cristina para que haga la apertura de esta exposición. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el recibimiento, un placer estar aquí hoy. Y bueno, yo lo que voy a hacer es poneros un poco en situación sobre lo que viene siendo la campaña de Un libro es un amigo, porque bueno, la exposición ya nos la ha comentado un poco el compañero Satur. Y yo os comento que la campaña Un libro es un amigo lo que pretende es desarrollar una propuesta gratuita y abierta a cualquier ciudadano sin distinción de ningún tipo, con el fin de buscar una continuidad en el tiempo para fijar hábitos culturales bien estructurados en la población de la provincia de Badajoz. Con ello se conseguirán ventajas más generales como la cualificación de los recursos humanos del entorno o la estructuración de los procesos de difusión cultural. Por lo cual, y para conseguir estos fines a largo plazo, se han determinado los siguientes objetivos, que estos sí que se han hecho a corto plazo, como sería propiciar la familiarización de la población adulta e infantil con el mundo del libro, facilitar el acceso a las bibliotecas y sus contenidos de los posibles lectores, niños y adolescentes, redescubrir la literatura, desarrollar una conciencia crítica en los lectores, propiciar el encuentro de los niños con la literatura oral, acercar al mundo de la escritura la creación a los alumnos de los colegios e institutos y aumentar los índices de lectura de los ciudadanos en la provincia de Badajoz. Y uno de los ejemplos, pues, por ejemplo, la exposición que hoy vamos a presentar sobre Julio Cortázar. Nada más, agradecer la presencia de todos y esperar que disfruten la exposición. Gracias a la Buenas tardes. Sin mucha dilación más, gracias Cristina, gracias Saturnino. Yo vengo acalorada, qué bonito es el embalse de Peloche, la playa. Vengo de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, soy Patricia Picazo y creo que esta es la cuarta vez que vengo a Herrera del Duque, siempre me pierdo. Es la cuarta, y me pierdo.
Es un gusto, bueno, hemos venido acompañando a Patricia McGill contando cuentos hace unos años, hemos venido con Martín Garzo, escritor, también hace unos años, hemos venido también a presentar la exposición para niños, libros troquelados, y esta es la cuarta, y la quinta. Es verdad que vinimos anteriormente para visitar la biblioteca, y con Miguel Murillo. Y me pierdo, es que encima me hacéis quedar fatal. Bueno, yo os voy a presentar a los comisarios, a las dos personas que gracias a ellos pues tenemos la preciosa exposición de Julio Cortázar. Para mí, como lectora, ya fuera del plan de fomento de lectura, es un gusto porque es mi autor favorito. Yo empecé a contar cuentos hace muchos años, aparte de la gestión cultural y de coordinar todo el plan, cuento cuentos. Y mi primer autor con el que yo empecé a contar fue con Julio Cortázar. O sea, yo empecé a coger las historias de Cronopios y empecé a machacarlas muchísimo. Me encanta. Y bueno, Rayuela es uno de mis libros favoritos de él. Bueno, tengo así como muchas anécdotas personales íntimas que nos voy a contar. Pero sí que para adentrarnos en un poquito el mundo de Cortázar y dejar ya la palabra a Claudio y a Raúl, que son las personas, los comisarios y directores del Centro de Arte Moderno de Madrid, quienes han traído esta exposición en colaboración con la Fundación y también estuvo en Casa del Lector en Madrid. Lo bueno que tiene esta exposición es que se puede adaptar a los espacios, porque la Casa del Lector en Madrid es mucho más grande, estuvo también en Peñaranda y pensamos en Herrera del Duque como un lugar idóneo para que podáis disfrutar del escritor y de su mundo, ¿no? De este fantástico lector. Yo sin más os voy a contar una historia muy cortita de Julio Cortázar que aparece en las historias de Cronopios y Famas y cuenta cómo se suben las escaleras hacia atrás. Y dice que es una adaptación oral de la historia, si la leéis no va a ser igual, ya os lo digo. Cuenta en la bibliografía de Julio Cortázar que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que hay escaleras para ir hacia atrás. Lo que queda por verse es el resultado de tan insólito proceso. Los usuarios de tan útiles artefactos comprenderán que una escalera va hacia atrás cuando uno la sube de espaldas. Piensen en una escalera exterior, hagamos la prueba con ello. Piensen en una escalera exterior, ¿sí? ¿La tenéis? Una escalera exterior que va hacia afuera en un chalet, una escalera que sube y llega a una puerta de un piso alto de la casa. ¿Sí? ¿La tenemos todos y todas la escalera? ¿Vale? Pues ahora nos vamos a poner de espaldas a la escalera subidos en el primer peldaño. ¿Bien? ¿La tenemos? Bueno, pues superada la primera sensación de inseguridad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito, que si bien pertenece al ámbito del peldaño precedente, este a su vez lo critica, lo corrige y lo ensancha. Piénsense la última vez que habían subido la escalera de la forma habitual, ¿vale? De la forma habitual. El universo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, por su hipnótica sucesión de peldaños. Sin embargo, bastará con subirse de espaldas para que un horizonte, al comienzo limitado por la tapia del jardín, salte al campito de los Peñalosa, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue al horizonte de verdad, ese cuya definición nos enseñaba la señorita de Tercero. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bébase el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor entonces, cuando entre en su casa, en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también ahí había que mirar muchas cosas de esta forma, que también en una boca, un amor o una novela había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver cuando uno las sube de espaldas y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se burlan cruelmente del que sube hacia atrás para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con ese hombre, cuidado con esa mujer. Bueno, buenas tardes
Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Claudio Pérez, junto con Raúl Manrique, somos los dos comisarios de la exposición. Quería comentarles que me escuchan todos, no hablo por el micrófono porque la idea es que nos vayamos moviendo para que vean lo que yo o Raúl le comentemos. Esta es parte de la colección del Museo del Escritor, que está en Madrid, que forma parte del Centro de Arte Moderno, y la idea es tratar de mantener viva la memoria de los autores en lengua española, en este caso de Julio Cortázar. O sea, hay muchas instituciones, universidades, bibliotecas y demás que estudian su obra, y por supuesto que es importantísimo, pero nosotros destinamos esta colección y este tipo de exposiciones para poder acercar al lector también a la persona del autor, ¿no? Hay autores que son muy conocidos por la gente, pero la literatura tiene esa magia que tal vez cualquiera de ustedes pudo haber leído un libro de Julio Cortázar y no tener idea ni dónde nació, ni qué era, ni si fumaba en pipa o no lo hacía. Y esto le va a dar una visión un poco más cercana de ese autor, uno de los más importantes en lengua española del siglo XX, que, como decían recién, azarosamente nació en Bruselas, aunque es un escritor argentino de muy pequeño. Él nació con el estallar de la Primera Guerra Mundial, su familia se fue de Bélgica por ese motivo, estuvo en Suiza unos años, pasaron también por España, estuvo en Barcelona, y ya cuando él tenía 4 años, su familia regresó definitivamente a Argentina, a donde él vivió, estudió y vivió hasta los 35 años aproximadamente, que es cuando se radicó en París, en donde vivió hasta su muerte ocurrida hace 31 años, el 12 de febrero. Vamos a empezar por esta vitrina que está aquí, tal vez es de las más personales que tiene la exposición. Reúne algunos objetos que pertenecieron a él, por ejemplo esa pipa. Julio Cortázar fumaba mucho y fumaba siempre en pipa, y usaba gafas bastante grandes para hacer gafas de hombre. Aquí hay uno de los varios. También hay libros dedicados por él en distintas etapas de su vida. Este primero se lo dedicó a un amigo cuando era muy jovencito, tenía poco más de 20 años, y este ya en el año 76, cuando ya tenía 60 y tantos. Esta es la dedicatoria a un íntimo amigo de él, Eduardo Jonquier, un pintor, y este también es a Eduardo Jonquier. Aquí podemos ver una cinta magnetofónica que perteneció a él también, lo vamos a ver por otras cosas. Cortázar era un gran amante de la música, sobre todo del jazz. Le gustaba también el tango. De hecho, vamos a ver que por ahí hay una nota que escribió sobre Carlos Gardel, pero realmente era fanático del jazz. Y de hecho, uno de sus relatos más importantes que les recomiendo, que se llama El perseguidor, está inspirado en la vida de Charlie Parker, el músico de jazz. También se pueden ver aquí que eso, digamos, muestra si el autor es ordenado o no es ordenado. Esta carpeta que está aquí es una carpeta que tenía él, que está escrita por él mismo, y dice: cartas de personas que trabajan sobre mis libros y que mantienen contacto, ¿no? Era un hombre muy ordenado, a pesar de que su literatura aparece muy lúdica y alguien puede tener la falsa imagen de que era un hombre, digamos, desordenado o bohemio. Él no lo era un hombre bastante ordenado en su forma de trabajar y demás. Este es un libro que perteneció a su biblioteca personal, está firmado por Cortázar, como uno firma los libros que son suyos, no es firmado para alguien. Y acá hay unas copias de contacto, como se usaban antes, de la revista Panorama de Buenos Aires. Le hizo una entrevista y le mandó las copias de contacto para que él hiciera la foto. Los que no saben, se llamaban copias de contacto porque el negativo, si me escucha algún chico, debe parecer que esto es de hace 200 años, el negativo se copiaba en contacto con el papel, entonces había fotitos del mismo tamaño que el negativo, y eso permitía elegirlas y copiar en grande solo la que a uno le gustaba. Y tal vez una de las piezas más curiosas que hay aquí es este libro, es un libro de Henri Villot, un escritor francés que Cortázar admiraba mucho, que está dedicado a Alejandra Pizarnik, una gran poeta argentina que se suicidó en el año 72. Ella estuvo en París a comienzos de los años 60 y fue muy amiga de Julio Cortázar. Incluso ella fue una de las personas que digamos, Cortázar, para ayudarla, le pagaba para que transcribiera incluso el manuscrito de Rayuela.
el mecanoscrito. Julio Cortázar escribía máquinas, pero bueno, había que hacer varias versiones con las correcciones. Y lo que es simpático en esta, que dice que declara que Alejandra Pizarnik es elegida sin cuota de ingreso como miembro del Club de la Serpiente. Los que han leído Rayuela, el Club de la Serpiente es una especie de grupo que tienen los personajes de Rayuela. Y en lugar de firmarlo como Julio Cortázar, Cortázar imita las posibles firmas de los distintos personajes de Rayuela. La dedicatoria está firmada por La Maga, por Gregoroviu, por Wong y los otros personajes, por Oliveira, los otros personajes de la novela. Vamos a seguir para allá. Ahí, ese es un afiche original. Surkamp es una editorial alemana que lo publicaba Cortázar, que tiene tal vez la foto más representativa, más emblemática que se tomó Cortázar. Es una foto de una fotógrafa argentina, Sara Facio, que vamos a ver el original un poco más adelante. La exposición está acompañada con carteles explicativos, un cartel de explicación general, y después con determinadas áreas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, lecturas de infancia y formación. Antes, completando la otra vitrina, perdónenme, aquí hay cartas originales de Cortázar, algunas manuscritas, otras mecanoscritas y firmadas. Aquí una nota sobre música, que yo le decía, escrita sobre jazz, por supuesto, en una revista del año 49, un telegrama que él mandó a Estados Unidos avisando su visita, y esta también es una pieza muy particular, que es Los Anales de Buenos Aires. Acá Julio Cortázar dice que publicó, según él, su primer cuento, que fue Casa Tomada. Y el director de esta revista era Jorge Luis Borges, el otro escritor argentino tan importante, y lo publicó en este cuento. Digo que él decía porque había publicado algunos cuentos que ya no le gustaban en periódicos anteriormente, pero oficialmente él decretó que este fue el primero. Y aquí hay materiales que tienen que ver con, como dice el cartel, con la lectura de infancia y formación, ¿no? Por ejemplo, aquí está Alejandro Dumas, está distintos autores, y hay también dos libros, Melampo y este sobre arquitectura, que fue de los dos profesores que él rescató durante lo que en Argentina se llama el secundario, o sea, el instituto. Él dice que fue una pérdida de tiempo, salvo por lo que aprendió de dos profesores, que son Vicente Fattori y Arturo Marazo, que son autores de esos libros. Está la traducción, la primera traducción al castellano de Opio, de Jean Cocteau, que él mismo contó que lo consiguió en una librería de Buenos Aires y lo llevó a Francia porque lo marcó especialmente. Tiene prólogo del escritor español Ramón Gómez de la Serna. Y esto también son importantes los almanaques. Creo que aquí se conoce lo que es la idea. La idea de los almanaques, que eran muy populares cuando Cortázar era pequeño, era esa especie de anuario que tenía absolutamente de todo. Que tenía historia, que tenía cosas de cómo hacer experimentos, que tenía pequeños cuentos, poemas. Y es muy importante, aquí hemos puesto dos. El almanaque del mensajero, Cortázar lo nombra varias veces, que es este que está aquí. Y hemos puesto dos. Uno del año de su nacimiento, el 14. Él nació el 26 de agosto de 1914. Y otra del año en que se volvió a Buenos Aires, el 18. Tiene además especial importancia, pues tanto le gustó así, que hay dos libros de Cortázar que se conocen como los libros almanaque, porque utiliza el mismo criterio. Lo vamos a ver allá, son La Vuelta al Día en 80 Mundos del año 67 y Último Round del año 69, en el cual son libros inclasificables porque tienen pequeñas historias, tienen poemas, tienen relatos breves, tienen un poco de todo, ¿no? En esa idea que tenía él de los almanaques. Era un lector voraz en el cual ese mundo le abría puertas, ¿no? Incluso cuando era chico, su madre consultó hasta con un médico porque él lo único que hacía leer, que el médico le dijo que no lo dejara leer tanto. No sé si fue muy sabio el médico, pero bueno. Si vamos avanzando, aquí vamos a empezar toda una serie de fotografías que van a empezar, si quieren avanzar, ponerse un poco más así. Toda esta serie fotográfica que se pone aquí comienza con estas fotos totalmente desconocidas de Julio Cortázar. Acá tenía pocos meses en Zúrich en 1915 y después vamos a ver, termina con las últimas fotografías que se le tomó antes de que muriera. En este recorrido, que se acompaña también el que está en las columnas, ustedes pueden ir a ver, digamos,
su evolución de tipo físico desde un niño hasta en más edad, y además 2 etapas ya de adulto muy marcadas, que es la época que Cortázar no tenía barba, digamos, siempre parecía mucho más joven de lo que era, y ya la época que tiene la imagen tal vez más reconocible para todos, que el Cortázar ya con barba. Las fotografías son, como ustedes ven, muchas son pequeñas, porque son originales y son copias de época. Esto que se llama, digamos, a diferencia, la fotografía, ustedes saben, se puede hacer muchas copias, pero lo que se llama vintage print o copia de época es la copia original, la que se hizo en su momento. Estas copias, todas las que están puestas, son copias originales de época. Y esta perteneció a la familia Cortázar, esta primera. Son fotos como una familia normal hacía para sus álbumes, por eso tienen este tamaño y por eso algunos ven que los colores se han ido diluyendo con el tiempo, pero pensamos que tiene un valor histórico mucho más importante. Aquí en estas 2 vitrinas que vienen aquí están los libros de Cortázar, siempre en primera edición, porque como pasa también en el caso de la fotografía, un libro se publica en un momento y luego se hacen innumerables ediciones. Pero la valiosa a nivel de coleccionismo es la primera vez que el texto ve la luz. Todos los libros que se ponen aquí son primera edición, es la primera vez que apareció en la imprenta. Y empezamos ahí con Los Reyes, que es el primer libro que publica Cortázar con su nombre, en el año 49, Bestiario, que es el libro de cuentos, el otro es una obra de teatro, el primer libro de cuentos que lo publica en Buenos Aires en el año 51, justo cuando Cortázar se va a París, prácticamente él abandona el libro en Buenos Aires para irse a radicar París. Las almas secretas del año 59, los premios del año 60, Historia de Cronopios y de Famas del año 62. De aquí sale el texto que dijo Patricia. Historia de Cronopios y de Famas tiene una parte que es la propia de las historias de Cronopios y de Famas, que son estos personajes que él inventa, donde están los cronopios, las famas y las esperanzas, y también tiene otra parte donde están las instrucciones y el material plástico, además donde figura el que leyó ello. Aquí está la primera edición del año 1963 del libro, tal vez indudablemente el que le dio más repercusión a Cortázar, que es su novela Rayuela, ¿no? Final del juego, Todos los fuegos del fuego del año 66, 62 modelos para el mar del 67. Estos 2 en los que yo les decía, Último Ramo y La Vuelta al Día, son los libros que se llaman libros almanaque, octaedro, deshoras y los otros para continuar. Es un escritor bastante prolífico para tener en cuenta que comenzó a publicar bastante tardíamente. Él había publicado un libro de poemas antes con un seudónimo, pero el otro primer libro del año 49. Él nació en el 14, ya estamos hablando de una persona de 30 y pico de años. Es bastante tardío para un escritor publicar a esa altura, pero a pesar de eso, como pueden ver, ha sido muy prolífico. Ahí está el libro de Manuel, un tal Lucas, Queremos tanto a Glenda, Salvo el Crepúsculo, es el último libro que él, es un libro póstumo, pero que preparó él. O sea, el libro él llegó a prepararlo, llegó a corregir las pruebas y murió. Y ya de hecho las pruebas, solo una edición que se hizo hace poco, la recuperó, porque como él murió no llegó a mandarlas a la editorial, con lo cual se publicó así mismo. Y después están los libros póstumos que se encargó de publicar Aurora Bernardo, que fue su primera mujer, que es la que se encargó de su obra. Una historia interesante es de los autonautas de la Cosmopista, es una historia que él hace con su última mujer, con Carol Dunlop, que murió 2 años antes que él, una escritora canadiense, en el cual recorre la autovía París-Marsella y parando en las dos que llamaríamos zonas de descanso o áreas de descanso, va contando diferentes historias. La carta Escopartes es también interesante, lo voy a citar, porque Cortázar siempre quiso ser un poeta, y de hecho el primer trabajo que publicó fueron poemas. No tuvo mucha suerte de crítica, la verdad, con lo cual eso indudablemente le provocó una situación en cierta manera traumática, porque si bien en La Vuelta al Día y en Último Round hay algunos poemas, él no volvió a publicar poesía hasta comienzos de los años 70. Lo que es interesante que La Ragione de la Cólera, que no es una traducción de un libro en italiano, sino es un libro que él preparó
para ser publicado en el primer italiano, porque un traductor que se llamaba Gianni Totti le pidió que le preparara un libro de poesía y a él le encantó la idea que alguien se ocupara de eso. Después también una editorial barcelonesa en la colección Omnos, que por algún lado debe estar, La otra vitrina. allá, Pablo Simeopas, le pidió también los poemas y él está en su correspondencia que se ha publicado hace unos años, cuenta cuán entusiasmado están que esta gente, que estos cronopios, como decía él, se interesaran por su poesía. Bueno, aquí ahí empezamos, como decía, a nivel de las fotos. Las primeras son en Suiza, las tres primeras, porque en cuanto él nace, está en la guerra y su familia se escapa rápidamente de Bélgica, se establecen en Zurich, en Suiza, y esta ya es en Buenos Aires, aquí ya en los años, comienzos de los años 20, él tiene 10 o 12 años, larguísimo como siempre, era él. Y este es a la altura del instituto. Aquí está en el estudio de Vicente Fatone, que era el profesor que yo les nombré al principio. Acá podemos ver en la fotografía la etapa, digamos, del Cortázar, de la foto que veíamos en el afiche, ¿no? Era un Cortázar sin barba, que parece mucho más joven de lo que es, porque en esta foto él tenía, por ejemplo, 53 años, aunque no lo parecía. Este está en su piso, en el cual vivieron con Aurora Bernardes desde los años 60 aproximadamente, hasta que se divorciaron en el año 68. Luego siguió viviendo Aurora aquí y él se trasladó a otro lado, en la plaza del General Moret en París. Es curioso, tiene este diseño raro, porque en realidad es un edificio antiguo, muy señorial, que luego del patio tenía las caballerizas, y las caballerizas rehabilitadas era lo que era la casa de Cortázar. Había tenido un techo, por eso tenía una primera planta y tenía la segunda planta que la había agregado aguardillado. Bueno, acá con la trompeta, intentó tocar la trompeta, se compró un manual, pero parece que era desastroso, ¿no? Como tocaba, pero él lo intentó. Aquí hay una foto con otro escritor que seguramente ustedes conocerán mucho, está Mario Vargas Llosa. Cortázar trabajó muchos años para la UNESCO, como traductor de la UNESCO. Él prácticamente se podría decir que no llegó a vivir, pero salvo los últimos muy pocos años, no llegó a vivir nunca de su literatura. Trabajaba cuando era joven como traductor, que lo vamos a ver, como traductor de libros para diferentes editoriales, y cuando se trasladaban a París, al poco tiempo de estar en París, digamos, iba a hacer una pequeña digresión y ya después le paso para decir, Cortázar llega a fines del 51 a París. En el año 52, Aurora Bernardes, con quien estaban de novio de aquí, se trasladan a Francia. Entonces, ellos, Aurora no le gusta mucho París, porque es un París de posguerra, ¿no? El que vemos ahora, una ciudad muy sucia, muy oscura con respecto a la ciudad de Buenos Aires, climáticamente hablando, con lo cual se van un año y pico a vivir a Italia, que es donde Cortázar hace la traducción de las obras de Cuero. Para que vean lo que se mira en ese momento por la traducción de los cuentos del después le pagaron $3.000, y con eso se compraron el primer piso en París, no pero el primer piso. Y al poco tiempo de ahí, que la UNESCO hacía poco tiempo que se había abierto, empieza a trabajar como traductor en las conferencias, viajaba y hacía de traductor de documentos, y también traductor simultáneo. Y de eso vivió hasta el año, está documentado que incluso hasta el año 75, él viajó a conferencias de UNESCO, estamos hablando 12 años después de publicar Bueno, y yo creo que esto viene con esta foto. En este viaje, hasta en Grecia, viajaron con Mario Vargas Llosa a hacer una traducción para él. Está Aurora Bernardes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, mujer ahora, Patricia Llosa de Vargas, cuando la próxima Peñaranda era la mujer. Ahora ya no lo es. No, ¿qué pasa antes? Dani David. ¿Ha entrado salido? Es el original de la foto.
esta es la foto, la imagen de la autora de esa fotografía es Sara Facio. De la calle. Bueno, les decía que la autora de esa fotografía tan conocida de Julio Cortázar es Sara Facio, una de las, bueno, en este momento las más importantes fotógrafas vivas argentinas. Ella fue directora de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Y cuando Sara Facio, junto con su socia en ese momento, Alicia D'Amico, estaban casi empezando la carrera fotográfica, tuvieron un proyecto que le ofrecieron a Julio Cortázar, que era hacer un libro sobre la ciudad de Buenos Aires. De hecho, un libro que se llamó Buenos Aires, que incluía un texto de Julio Cortázar sobre la ciudad y fotografías de Sara Facio y Alicia D'Amico, que es el que ustedes tienen aquí. De este libro surge una de las fotografías también de Sara Facio, es esta que está aquí colgada, que está incluida en ese libro. Y otro de los libros que nunca más se reeditó y es realmente bueno, una joya bibliográfica, porque tanto el que voy a nombrar ahora como Buenos Aires fueron nombrados entre los mejores libros de fotografías o fotolibros, como se les llama ahora, editados en América Latina hace 2 años. El otro proyecto es Humanarios, también con fotografías de Sara Facio y de Alicia D'Amico, y el texto de Julio Cortázar. Y en este libro el texto y las fotos están hechas, y el texto se refiere a un psiquiátrico, al Hospital Borda, en el caso de Buenos Aires, y la fotografía que está ahí al lado es una también de las fotografías. Julio tenía una relación muy estrecha con gran cantidad de artistas plásticos. De hecho, la plástica era otra de sus pasiones, además de la música. El libro de la biblioteca de él, que está firmado adelante, es un libro de plásticos. Y acá hay algunos de estos ejemplos, tanto en esta como en esta otra vitrina. Ahí tenemos otro de los proyectos que es junto con un artista holandés, radicado en Argentina, llamado Pat Andrea, que hicieron este libro que incluye los textos La Puñalada y El Tango de la Vuelta de Julio Cortázar. Un proyecto que lamentablemente Julio no llegó a ver. El libro salió de imprenta en el momento que Julio acababa de morir y pasó una cosa bastante extraña porque como pasó eso de que el libro sale de la imprenta y Cortázar se muere, bueno, el libro queda en unos sótanos guardados, el sótano se inundó, se perdieron la mayor parte de la edición. Y hace unos pocos años aparecieron algunos, uno de ellos los ejemplares están numerados y realmente son unas piezas bastante raras de ver porque no hay muchos ejemplares circulando, ¿no? Otro de los proyectos que hizo con artistas plásticos es Silvalandia, que ustedes vieron un ejemplar firmado en la primera vitrina y ahí hay otro ejemplar donde se ve la tapa. Silvalandia viene por Julio Silva. Julio Silva es un artista argentino también que afincado en París, íntimo amigo de Julio Cortázar. Julio Silva fue el responsable de los diseños gráficos de los libros Almanaques Último Round y La Vuelta del Día en 80 Mundos. Y en este caso son unos textos, unos microrelatos que Julio Cortázar escribió a partir de ilustraciones de Julio Silva. Y dio ese resultado. Aquí atrás mío, luego lo verán, hay un original, una tinta original de Julio Silva. Bueno, también hubo una incursión, entre comillas, por ejemplo, en el mundo del cómic. Y hay dos proyectos que a la imprenta, que son uno, Fantomas contra los vampiros multinacionales, editado en México, ahí tienen ustedes la primera edición, y el otro es La raíz del ombú, que se editó, fue editado por el gobierno de Venezuela, que está en la vitrina de al lado, con ilustraciones de Cantón. Y después está también el otro libro importante. Ha comido. Venga, corre para arriba. Corre para arriba. Y realmente había escaleras que no subían en un sitio y acá que no a ningún lado. Y generó, bueno, hizo ese proyecto. Luego, las fotos las vio un amigo de Julio Cortázar, fotógrafo, Galvez, que fue el que las procesó y las preparó para que pueda ser editado. Por último, en esta vitrina hay
bueno, dos partes más. Una que representa un poco el compromiso político de Julio Cortázar, que fue tan importante en la última etapa de su vida. Con dos libros, Nicaragua tan violentamente dulce y Argentina, años de alambradas culturales. Bueno, Nicaragua tan violentamente dulce es un libro que él escribe después de la Revolución Sandinista, cuando viaja a Nicaragua y ve y se compromete con la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad, y Argentina salió de alambradas culturales. Es una serie de artículos que sale editados póstumamente, pero son artículos que él ha ido escribiendo durante el periodo de la última dictadura en Argentina, que, entre otras cosas, había prohibido la lectura de su obra. Y Chile, Le Dossier Noir, es un libro en el cual Cortázar participa con un texto. Es un grupo de gente que en París se reúne, un grupo de gente preocupada por los derechos humanos y por las libertades individuales, que se reúnen clandestinamente, porque en los textos ninguno de ellos aparece firmados, donde denuncia lo que estaba pasando con la dictadura de Pinochet en Chile. Por eso se llama Chile el Dossier Negro. Y la intención de este libro era hacer conocer a la opinión pública francesa de lo que estaba sucediendo en Chile y en paralelo en gran parte de Latinoamérica. Por último, el otro libro que hay aquí es este ejemplar de tres historias de Cronopios y de Famas que habían quedado inéditas y que luego fueron, después de haberse hecho esta edición, fueron incluidas en los papeles inesperados, que reúnen toda una cantidad de textos que habían quedado sueltos y que Cortázar no había publicado. Esta edición incluye los tres textos que son Vialidad, El Almuerzo y Nieve Stop de Fres. Y bueno, es una edición de 100 ejemplares que fue ilustrada por una artista italiana, Judith Ranke, y ahí está abierto como, bueno, para que vean el tipo de edición. Esa edición la hemos hecho nosotros del Centro de Editores. También para que vean un poco la evolución de la industria editorial, que también tiene que ver con la lectura, ¿no? Y en este caso con Julio Cortázar. Este es un proyecto de tapa de la edición de Las Armas Secretas en francés. Pero claro, de la época en que las ediciones se hacían, los proyectos se hacían totalmente mal, está hecho por un artista, pintada la letra, y no como ahora que todo se hace en Photoshop en el ordenador y sale estupendo. Por eso es tan interesante verla de cerca. Bueno, siguiendo con los proyectos que tienen que ver con el arte, en esta otra vitrina, La Raíz del Orgullo se las comenté, con las ilustraciones de Alberto Cedrón, que era uno de los cómics de Julio. Y acá hay otros proyectos que después él hizo con fotógrafos. Uno es Alto el Perú, con fotografías de Manja Offenhaus, de la cual hay algún retrato en esta serie, algún retrato de ella. Taulé es un texto que Cortázar escribe para un artista plástico en Francia, hablando de su obra, que también le había gustado mucho. En realidad, a ver, no era que fueran amigos de él todos los artistas plásticos para los que Julio escribía, pero sí eran artistas en que él conocía su obra y realmente le interesaba. Y tuvo una cercanía muy grande, sobre todo con Alechinsky, que fue uno de los integrantes del grupo Cobra, con el cual hicieron varios proyectos. Y bueno, ahí hay un catálogo de unas muestras de esculturas del grupo, que Cortázar escribió un texto y luego una plaqueta que incluye una de las historias de Cronopios y de Famas ilustradas por Alechinsky. Y todos estos pequeños textos que Cortázar iba escribiendo para artistas plásticos sueltos o para una exposición o para un amigo, luego se reunieron en un ejemplar que se llama Territorios, ahí está en la primera edición, que fue editado por la editorial Siglo XXI. Bueno, aquí quedan dos libros más que les quiero mencionar. Uno es Agüero, que es un catálogo de una exposición de Torres Agüero, un artista argentino, al cual Cortázar escribió el texto de introducción. Y este Tendrés Parcours, que no sé bien cómo se pronuncia en francés, si alguien sabe me puede ayudar, es el texto de Cortázar ilustrando unas fotografías también de un amigo suyo. Bueno, en las fotos ya les mencioné las fotografías del libro Buenos Aires y Humanario,
Aquí tenemos un poco algunas fotografías de la etapa política. Esta es la asunción de Salvador Allende al gobierno en Santiago de Chile, que Cortázar viajó expresamente para estar presente, y es la fotografía de uno de los medios de publicación. Esta es la última entrevista televisiva a la que asistió Cortázar, es los estudios de Radio Televisión Española en Barcelona, en el año 83. Y está a su izquierda Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense que también fue sacerdote y tan amigo de Cortázar. Y aquí está con una poeta nicaragüense muy amiga de él, Claribel Alegría, que también era, bueno, tanto Cortázar, Claribel, Aurora compartieron muchas vacaciones juntas, muchas experiencias, y Cortázar la llamaba a Claribel y a Aurora el grupo de las Piantadas, y ahí está con Claribel. En esta otra serie de fotografías, acá lo tenemos a Cortázar en el año 78 en Madrid. Esta es del viaje a Buenos Aires del año 73, cuando viaja a presentar el libro de Manuel. Está en un patio de San Telmo con su gata jugando, con la gata abrazada y jugando con su gata, y esta es la fotografía de Manja Offenhaus que les había mencionado antes. Solo agregar que piantada es una forma argentina de decir cariñosamente locas. Piantada. Detrás de ustedes en la columna también... Para un loco que dice, yo sé que estás piantado, que significa loco. No quiero dejar de mencionar esa fotografía que está en la columna, que es una foto también muy importante porque está publicada en Los Autonautas de la Cosmopista. Es una de las fotos que su última esposa, Carol Dublo, le toma a Cortázar en el viaje que hacen ellos en el utilitario de París a Marsella, y bueno, es una de las copias originales que hizo Carol. Bueno, yo termino con esto y vamos a seguir con las traducciones. Acá tenemos 3 ejemplos de grabaciones de Cortázar leyendo sus textos. Bueno, esto es una cosa... Cortázar tenía una gran afición a grabarse leyendo los textos para escuchar la sonoridad de lo que él iba escribiendo. Y además tenía la costumbre, sobre todo con amigos de Buenos Aires, de hacer cartas orales. Además de una cuestión de cercanía o de facilidad, a él lo que le interesaba mucho, sobre todo cuando recibía las cartas de sus amigos de Buenos Aires, orales, era escuchar cómo estaba evolucionando la lengua para no desactualizarse, porque cuando uno se traslada de un país al otro, su lengua original se queda como congelada. Y claro, el español de Buenos Aires del año 50 no era el mismo que se hablaba en la década del 70. Habían cambiado muchos términos, habían aparecido nuevos modismos, y la forma de mantenerse al tanto de eso que iba pasando era oír cómo hablaba la gente, ¿no? Y entonces estas grabaciones que se intercambiaban, a él lo ponían muy al día. A partir de esas grabaciones, algunas se han editado, y ahí tienen, por ejemplo, Julio Cortázar por él mismo, o Cortázar lee a Cortázar, que son 2 discos donde Cortázar está leyendo algunos cuentos, un capítulo de Rayuela. De hecho, hay una introducción muy interesante en uno de ellos donde Cortázar dice que, bueno, que él está sentado en su casa ahora leyendo o va a leer unos textos que quizás la persona que lo vaya a escuchar, él ya no esté cuando la persona lo escuche, o ni sepa quién es Cortázar, el que va a escuchar lo que él va a leer. Realmente es muy entrañable poder escuchar estas grabaciones. Y por último, aquí hay una grabación de Julio Cortázar en la Casa de las Américas de Cuba, editado en La Habana. El de Cortázar lee a Cortázar está dedicado, pueden ver ahí la firma de Cortázar, a Jean Andreu, un crítico y especialista en literatura hispanoamericana español, que era catedrático de la Universidad de Toulouse. Entre los deportes, a los cuales también Cortázar tenía una cierta afición, era el deporte por excelencia que más le gustaba era el box. Y de hecho, hasta en un determinado momento, para ganarse la vida de alguna manera, había trabajado para una radio relatando combates de box. Pero ese trabajo le duró muy poco, porque cuando terminó de relatar el primer combate lo echaron, porque como él tenía un problema de dicción que arrastraba la R,
claro, después cuando vivía en Francia parecía que eso era normal, pero en realidad era un problema de pronunciación. Decían que los oyentes de México y del resto de Latinoamérica no se habían enterado de nada lo que él decía que estaba pasando en la pelea. Eso también lo cuenta en uno de los discos. Pero aquí hay una revista, un ejemplar de una revista deportiva de Buenos Aires, que era como si dijéramos aquí en Marca, que es la revista El Gráfico, en el que hay un artículo de Julio Cortázar hablando de una pelea de box. Seguramente él podrá decir quiénes eran. A mí eso se me escapa. Bueno, igual eso está aquí, la nota sobre la pelea entre Miguel Ángel Castellini y Doc Holliday. Sí, porque de hecho, a mí me gustaba tanto, hay un cuento muy famoso de él que se llama Torito, está inspirado también en un boxeador que se llamaba Justo Suárez, un personaje real que, bueno, que perdió y entró en decadencia, y Cortázar le escribió ese cuento sobre Torito porque lo llamaba El Trono de las Palmas. Aquí, bueno, acá hay un libro bastante particular que es el bestiario de Alois Soto, es un libro que se publicó en diferentes idiomas. Es poco conocido de Cortázar porque en realidad él escribe los textos para Franco María Ricci, la editorial, sobre el bestiario de Alois Soto. Alois Soto era un torero austríaco que armó todo un bestiario, o sea, una iconografía, una zoología inventada de un montón de animales que nunca había visto y que por supuesto no existían, ¿no? Fue André Breton, uno de los surrealistas más importantes, del que tomó atención y hizo famoso a Alois Soto. Y Franco María Ricci le pidió que él sobre esos dibujos escribiera estos textos. Un libro tampoco que fuera de esta edición, no sé, en las obras completas, pues, tal vez pero individualmente no se ha reeditado. Acá en esta revista, es la revista Sur, que fue la revista literaria más importante de Latinoamérica durante casi 50 años, fundada por Victorio Campo. Él escribe un artículo sobre Carlos Gardel, donde dice que Cortázar que a Carlos Gardel, que es una figura más importante del tango, que murió precipitadamente en un accidente de aviación, había que escucharlo en una victrola. Una victrola es un gramófono, que se llamaba victrola en Argentina como una derivación de la Víctor, que era uno de los fabricantes. La resta Víctor, que aquí se conoce como la voz de tu amo, hablando de Víctor en Argentina y por eso. A partir de aquí, y aquí vamos a ver los medios de subsistencia de Cortázar para poder escribir. Todas estas son traducciones que él hizo desde joven. Aquí ustedes pueden ver, está Jean Genet, está André Gide, está Marguerite Yourcenar, los cuentos de Poe, que les digan, estos dos volúmenes le dieron la primer casa, encargados por, lo ayudó las relaciones personales, porque en la Universidad de Puerto Rico estaba Francisco Ayala, el escritor español radicado que había estado en Buenos Aires antes y que ahí conoció a Cortázar y le encargó este trabajo, ¿no? Hay distintos autores, como le decía, la mayoría franceses y de otra nacionalidad, incluso Tom Brown va a la escuela, una edición para niños, y si ustedes en algún momento tuvieran la paciencia de ver los años, van a ver que prácticamente todos son anteriores al comienzo de los 50. Eso tiene la explicación que yo les dije, cuando él empieza a trabajar para la UNESCO, eso le da un medio de vida y entonces no necesita traducir otra cosa y se dedica a escribir su obra y el trabajo de la UNESCO, por supuesto. Pero no necesita estar traduciendo para las editoriales para hacerlo. Hay alguna excepción, pero que él no lo hizo por razones económicas, como es ese libro Llenos de niños los árboles, que es un texto que escribió su última mujer, Carol Dulles, que él hace la traducción al castellano y además lo publica una editorial de Nicaragua. Tanto él como Carol estaban muy compenetrados con la causa de Nicaragua por la lucha sandinista y demás. No todo el mundo sabe, Cortázar era un hombre de compromiso de izquierda. Es verdad que muy tardíamente, Cortázar hasta, digamos, comenzada la Revolución Cubana, ya hasta comienzos de los 60, no fue una persona que le interesó jamás la política, pero a partir de ahí hay un cambio en su vida en el cual toma una determinada conciencia social, se enrola con la izquierda y desinteresadamente vuelca todo su esfuerzo
viajando, promocionando, donando derechos, y eso hace que los últimos años de su producción literaria sea bastante escasa. Incluso hay entrevistas en donde él dice que querría tener libros porque tiene una novela en la cabeza y querría tener tiempo para poder escribirla, pero él consideraba de que era su obligación moral hacerlo, y a mí me parece muy valioso eso, más allá de que se comparta la ideología o que no se la comparta, cuando alguien lucha sin tener nada a cambio y al contrario pone su prestigio y su dinero al servicio de algo, me parece que habla muy bien de su calidad personal. Esta es una foto con Carol, esta es su segunda mujer. En realidad Cortázar tuvo 3 relaciones digamos de pareja. Con Aurora Bernardes, que estuvo casado, después estuvo vinculado a Eunée Corbéis, una lituana que tenía un cargo de bastante importancia en la editorial Gallimard en Francia, pero con ella no se casó. Y Carol Dunlop, que es la escritora canadiense, esta chica que está aquí, con la que sí se casó, y además pasó algo que para Cortázar fue devastador. Carol era mucho más joven que Cortázar, tenía prácticamente la mitad de su edad, le llevaba más de 30 años, y ella murió 2 años antes que él. La muerte de Carol fue un golpe para él tremendo, ¿no? Que no ayudó, más allá de que después se enfermó, desde luego esto no lo ayudó a nada a poder superar la situación, ¿no? Y aquí se lo ve visiblemente deteriorado, son de las pocas fotografías en donde Cortázar ya físicamente se lo ve muy mal, ¿no? Estas son en España, en Segovia, donde pasó sus últimas vacaciones. Mario Muñiz, un editor argentino que fue el último editor de Cortázar, el que editó Los Autonautas que vimos allá, y Argentina Año de las Malas Culturales, y Nicaragua Tan Violentamente Dulce. Estaba radicado en España, la editorial tenía en España, y alquiló en Segovia, en la provincia de Segovia, un molino para pasar las vacaciones. Cortázar estuvo unos 15 días, y estas fotos son tomadas ahí en la provincia de Segovia. Y estas también, poquísimos meses antes de morir, en su casa de la Rue Martel, que fue la última casa en donde él vivió. Si ustedes lo ven, salvo, aquí se lo nota ya, realmente muy mal físicamente, que no apareció en ninguna de las otras, aunque alguna, si ustedes se fijan, esta temporalmente no tiene tanta diferencia con la otra. Lo que pasa es que aquí ya estaba enfermo y su físico estaba bastante resentido. Bueno, yo creo que con esto más o menos no quiero seguir abrumándolo de datos. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta, yo con todo gusto la contestaré. Si no, los invito a que vean detenidamente la exposición. Aquí hay muchas historias, he dado una síntesis porque obviamente ustedes están de pie y no puede durar eternamente, pero si lo ven con atención y leen los carteles se van a encontrar muchas historias interesantes en torno a un gran escritor y además a una época de la literatura en lengua castellana también. Muchas gracias. Muchas gracias.